Con el doctor Yael Salcedo, ginecólogo obstetra, continuamos hablando sobre endometriosis. Es difícil diagnosticar esta enfermedad. Es muy difícil porque se basa no solo de laboratorios, los cuales no son tan fidedignos, sino más que otra cosa, volvemos a la medicina antigua. La historia clínica y la evaluación del paciente son las que dan el 80% del diagnóstico, en conjunto con las imágenes y los laboratorios, porque las imágenes y los laboratorios ya dan positivo cuando la enfermedad está avanzada. Okay. Ya cuando hasta una enfermera es capaz de decir, ay, pero es un foco endometriósico. Yeah. El asunto es de diagnosticarla cuando no ha empezado y está en etapas iniciales pequeñitas, que lo que parecen son pedacitos de papel, donde uno puede poner tratamiento y evitar que la enfermedad progrese. ¿Opciones de tratamiento? ¿Se cura por completo? No. No se cura por completo, dado que es algo inmunológico, hormonal y es una enfermedad multifactorial. Sí hemos tenido pacientes con regresión total de la enfermedad de manera inexplicable, porque hay casos en los que el sistema inmune de la paciente se reactiva, pero no sabemos el por qué, y puede atacar los focos. Y esto lo sabemos incluso porque en morgues de Estados Unidos se han hecho investigaciones y se han dado cuenta que el 60% de los cadáveres femeninas en edad jóvenes tenían focos endometriósicos en los ovarios, por ejemplo, pero no tenían la enfermedad, pero porque su sistema inmune no permitía que la enfermedad apareciera. Entonces, cuando el sistema inmunológico mejora, pasa. ¿Cómo yo puedo mejorar el sistema inmunológico? Muy sencillo, bajar el estrés. Muy difícil hoy en día. Buena alimentación. Sabemos ya que la alimentación es con fruta, vegetales, es decir, cosas saludables disminuyen porque mejora el sistema inmunológico y mejora el sistema hormonal. Los ejercicios, todos los problemas hormonales, sabemos que de 10 pacientes con trastornos hormonales, 8 de ellas incluso a veces hasta se revierten el cuadro total solamente con hacer 1 hora de ejercicio al día, en el cual suben. Sorprendente. Entonces, lamentablemente, el estrés laboral no nos permite este tipo de condiciones. Aparte de eso, el uso de sustancias ilícitas o el uso de sustancias tóxicas como es el alcohol, que en República Dominicana tiene un uso bastante elevado. Entonces, es un poquito difícil el tratamiento. Ahora, una vez diagnosticada, según el estadiaje de la paciente, según la paciente, cómo es la paciente, su contextura física, entre otras cosas, se elige el tipo de tratamiento. Pero quiero que entienda que el tratamiento se trata con medicamentos que van a suprimir la parte estrogénica, es decir, o metemos progestágeno, es decir, metemos un tipo de hormona que contrarresta el efecto de la que hace el efecto mal, y de uso continuo. La paciente lo tiene que usar de por vida hasta que quiera buscar hijos. En este caso, ni siquiera lo estábamos buscando de una forma para evitar la concepción, como un anticonceptivo en sí, sino para evitar el progreso de esa enfermedad. Porque si avanza, como quiera va a dañar su sistema reproductivo. ¿La intervención quirúrgica es una opción en algunos casos? Claro que sí. La intervención quirúrgica antes se consideraba como uno de los pilares del tratamiento. Hoy en día sabemos que no. Porque la endometriosis son células que las cuales son muy pequeñitas y quitando la endometriosis pueden regarse o caer. Como yo quito una matita y ella tenga semilla, quité la matita pero cayeron todas sus semillitas. Si no trato la causa que hace que crezcan a la semillita, que es el problema inmunológico, hormonal, entre otras cosas, pues ahora yo no tengo una matita. Ahora tengo yo cientos de matitas que nacieron. Es por esto que el tratamiento quirúrgico solo se deja en casos donde el dolor es extremo o las lesiones son de gran tamaño. Si tenemos un endometrioma de 10 centímetros, la carga que esto produce de toxinas, de, por ejemplo, factores de necrosis tumoral, factores inflamatorios, es tan fuerte, es decir, esto ocasiona dolor, que el paciente no puede tener una condición de vida adecuada. Si la paciente, su calidad de vida está totalmente deteriorada, en este caso, pues la cirugía es un éxito y en los implantes superficiales. Pero sabiendo que si no trato la causa, porque si ya salieron focos, si no trato la paciente después, va a volver a presentar otra vez la misma patología. ¿Tenemos cifra de la incidencia en la República Dominicana? En la República Dominicana no. Acá se hacen pocos trabajos de investigación. Sí sabemos en Estados Unidos, antes se hablaba de una incidencia de un 10%, hoy en día ya hablan de un 20% de incidencia de dicha patología. Así que 1 de cada 10 mujeres mínimo en edad fértil ya presentan o tienen dicha patología.
¿Qué cuesta el tratamiento? ¿Cómo se hace desde la mujer que va a un hospital a otras mujeres de clase media que sí pueden costear esto? O sea que Gracias a Dios, el tratamiento preventivo, cuando se diagnostica temprano, no es costoso, dependiendo el tipo de tratamiento empleado en la paciente. Porque hay algunas que requieren medicamentos específicos, como es la famosa molécula de Anogés, que este tipo de medicamento tiene un costo de 5,000 pesos mensuales cada cajita que va a tomar la paciente, y esto es por vida. Y por ejemplo, cuando se hace una intervención quirúrgica, cuando tenemos que inhibir el eje o producir una menopausia medicamentosa con inhibidores de la GnRH, estos medicamentos tienen un costo de más de 7 a 10 mil pesos cada ampolla mensualmente. Es decir, pero no es tanto el costo del fármaco ni el costo del tratamiento, es la calidad de vida de la paciente. Estamos hablando de daños que son muy serios en la paciente, y no solo en la parte orgánica de ella, sino en lo social. La lleva fácilmente a un divorcio con su esposo. ¿cuál es el caso más difícil? Le pregunto porque no nos va a decir nombre, o sea que no estamos invadiendo o violando la confidencialidad. El caso más difícil que usted ha tenido, así como Cristina nos hablaba de que sangraba por la nariz, ha habido otros casos más complicados. Y si hay un caso que usted se ha sorprendido de cómo se ha recuperado esa paciente, ¿puede mencionarme esos dos extremos? Que sí. Tengo una paciente cuyos focos endometriósicos estaban en el cerebro, por fuera de la dura madre. Cada vez que la paciente veía su periodo menstrual, la paciente sangraba y lógicamente lo hacía en el cerebro. Esto ocasionaba convulsiones y ocasionaba ingresos de la paciente a la unidad de cuidado intensivo con cada ciclo menstrual. No obstante eso, tuvimos un caso de una paciente de delgadez extrema, muy flaca, taquética, vamos a decirlo así, y con una pelvis congelada con endometriosis muy avanzada. Es decir, ahí no había forma de distinguir nada. La habíamos entrado a cirugía para ver qué podíamos hacer. Y me impactó mucho porque esa misma paciente, yo le dije a ella que era imposible que ella se embarazara. Y la paciente, 6 meses después, llega embarazada con un bebé sin ningún tipo de problema. Lógicamente comenzamos a investigar, a buscar si he usado alguna crema, qué usó para poder ayudar a más personas. Y lo único que dice que ella fue supuestamente a Higüey, a la Virgen de la Altagracia, y de allá para acá regresó. La Virgen le dijo en un sueño que esto se había cumplido. Pero no obstante eso, la paciente durante su evolución de su parto presenta una complicación del mismo y terminamos en cirugía. Y no lo voy a negar. Yo quería ver cómo estaba todo dentro. Es decir, que terminaran la cesárea, al final yo dije, wow, ¿cómo va a estar eso ahí adentro? Y lo que más me sorprendió fue que al abrir la paciente, sus órganos internos estaban como si nunca en la vida hubiesen tenido nada. Totalmente sano, no había adherencia, los intestinos estaban normales, las trompas normales. Después de ya uno verlo visto, tomado foto, no servían en absoluto. Ahora tú me dices, ¿y esto es normal? No, esto no es normal. Esto es un milagro, literalmente, que haya pasado en esa paciente, pero no es la normalidad. Doctor, muchísimas gracias. Y con esto que nos dijo últimamente, hay que añadir que además de poder contar con un buen médico que haga un diagnóstico a tiempo y el tratamiento adecuado, como es usted, además de los buenos hábitos que usted recomendaba a nivel de alimentación, de ejercicio, reducir el estrés y demás, la fe. La fe ayuda, porque ahí está ese caso que no había explicación científica, la paciente estaba sana. Muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo con usted y nada, nos encontraremos en otra ocasión. Gracias, doctor. Y cuando regresemos, escucharemos un testimonio, información sobre una organización que te puede ayudar y las recomendaciones de Nicole Lindo como sexóloga. ¿Cómo esto afecta a la relación de pareja? ¿Pero qué se puede hacer? Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.